Muy buenas noches, apreciados amigos. Estamos una vez más en su programa Palabra de Mujer desde la plataforma de la Coordinadora Republicana. Hoy tocaremos un tema muy importante debido a la actual coyuntura política. El tema es por una auténtica opción social cristiana para el Perú. Para ello tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Gallegos, quien es abogado y economista, ex vicepresidente y ex secretario nacional de doctrina del PPC, profesor universitario en Historia de las Ideas Políticas y Derecho Constitucional. Muy buenas noches, apreciada Luis. Buenas noches, Mariela. Qué gusto estar en tu programa tan sintonizado y que realmente cada día gana más adeptos. Palabra de Mujer es todo un buque insignia en el movimiento político y en la lucha de las ideas en estos momentos. Mira, gracias. Estamos ante una situación en la que los socialcristianos nos hemos visto un poco confrontados frente a declaraciones de un aparente socialcristiano también, como es el señor Pablo Secada, quien hace poco declaró, es cabeza de lista de los candidatos del PPC, y hace poco declaró frente a Rosa María Palacios que no estaba de acuerdo con la doctrina social cristiana en cuanto al tema del aborto y el matrimonio homosexual. Obviamente, quienes somos social cristianos auténticos nos vimos un poco contrariados por estas declaraciones, ya que la base doctrinaria del PPC es justamente la doctrina social cristiana, fundado con muchos arraigo de las encíclicas católicas y con principios y valores fundamentales de los cuales consideramos irrenunciables. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Pablo Secada, apreciada Luis? Bueno, en primer lugar debo expresar mi sorpresa porque tengo entendido de que el señor Pablo Secada ocupa el lugar número 1 en la lista de candidatos al Congreso por el Partido Popular Cristiano, y al oír sus expresiones no he podido más que sentir eso que te acabo de mencionar, o sea, sorpresa y por otro lado mortificación, porque quienes hemos no solamente conocido la doctrina social cristiana, sino que hemos militado en el partido que hoy lo lleva el señor Secada como cabeza de lista, sabemos bien de que los temas a los cuales él se ha referido, como que expresa sus opiniones personales, son temas no debatibles. O sea, en efecto, en todo partido político existen temas que son materia de opinión, o sea, no existe temas en los cuales simplemente haya una sola versión de los hechos o de las cosas o de la propuesta programática. Pero en lo que concierne a lo que es la doctrina, en un partido doctrinario, como pretende serlo o ha sido el Partido Popular Cristiano, no existen medias tintas, no existe lugar a discusión. La discusión, como siempre lo hemos dicho, existe en el nivel programático, o sea, en cuál es la oferta que va a realizar el partido político frente a los problemas que la realidad presenta. Pero la doctrina es constante, es permanente, es una doctrina que encierra valores que trascienden el tiempo, porque están fundados en un concepto central que es el concepto de persona humana y su dignidad. Y cuando llegamos a este tema, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el concepto de persona humana y de dignidad de la persona que tenemos? Y el concepto es sencillamente aquel que nos dice que la persona humana es una persona que, si bien es cierto, tiene una naturaleza material y espiritual y es un ser libre que debe orientar su accionar hacia la perfección, hacia la práctica de la virtud. Y estas normas de conducta se encuentran en la ley natural y en la moral cristiana, que son las fuentes fundamentales de la doctrina social cristiana. Y entonces encontraremos allí de que un valor fundamental que la ley natural y la moral cristiana nos dan es el respeto y la defensa de la vida humana, ¿no es cierto?, desde la concepción
hasta la muerte natural. Y en esto no hay una cuestión, como dicen algunos confundidos, una postura religiosa ni fanática, es una postura por el contrario, 100% científica, porque existe la capacidad científica de demostrar cuándo se inicia la existencia de un nuevo ser. Y no voy a entrar probablemente en la exposición prolongada de lo que son aspectos biológicos, simplemente me limitaré a decir que está comprobado que cuando se fusionan los 23 gametos masculinos con los 23 femeninos, se conforma una nueva entidad, o sea, un nuevo ser diferente al que le está portando, o sea, a la madre. Por lo tanto, este nuevo ser no puede ser sujeto de disposición por parte ya de ninguna otra persona, ni de la propia madre, porque ya no es un apéndice de esta persona, es un nuevo ser diferente y que tiene sus derechos propios, y así lo han reconocido bajo esta, digamos, base científica. Lo han reconocido la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra Constitución Política, por citar solo dos instrumentos internacionales que dicen que la vida humana comienza con la concepción. Y entonces, ¿de dónde ahora empezamos a debatir o a poner en tela de juicio el tema de la defensa de la vida en el vientre materno? Esas son cuestiones, sí, esas son cuestiones ideológicas, porque se entiende de que hay un derecho a disponer, hay un derecho al desarrollo de la personalidad de la mamá, y hay una serie de circunstancias que se esgrimen como sustento, pero lo cierto es que cuando nosotros pasamos a decidir la eliminación de otra vida humana, simplemente estamos incurriendo en un homicidio en el momento en el que se encuentre el desarrollo de esta vida, desde las 24 horas de la concepción hasta el momento en el que se extingue por muerte natural. En todo ese espacio, el respeto a la vida humana debe ser absoluto, y ninguno de nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a disponer de él. Entonces, pienso de que allí lo que hay es una, de parte de la persona a la cual nos estamos refiriendo, hay una lectura relativista, que está totalmente distanciada de la lectura más bien objetiva, porque es una lectura subjetiva, el relativismo es subjetivo, más bien nosotros estamos dentro de la corriente objetivista, dentro de la cual la ley natural nos ha dado estas pautas para nosotros respetar la vida humana. Entonces, allí hay una cuestión de absoluta confusión de esta persona, o sea, está expresando ideas que no corresponden y que además van contra el propio ideario del partido, si vamos a poner ya la cosa pie a tierra, ¿no? Entonces, el ideario... Ahí justamente quiero enfocarme en el ideario del partido, que obviamente con el basamento de la doctrina social cristiana, que tiene fundamentos muy puntuales en cuanto a la vida y también a la posición del matrimonio natural constituida por hombre y mujer. Dos aspectos que están siendo caballito de batalla de los progresistas y del marxismo cultural, que se han unido en esta, enarbolando la bandera del aborto y el matrimonio homosexual. Sin embargo, nos corresponde sentar la posición de la doctrina social cristiana al respecto, y quisiera que lo precises para que todos conozcan un poco qué significa o qué implica la doctrina social cristiana y cuáles son sus mayores fundamentos en cuanto a este tema, a estos temas, ¿no? Bueno, para un poco ahondar en el tema este del aborto, por ejemplo, que mal llamado interrupción del embarazo, ¿no? Porque se interrumpe lo que se puede reconstruir o retomar luego. Acá lo que hay es la liquidación de una vida, ¿no? O sea, produce un embarazo es liquidar una vida, El eliminar. asesinato. Así es, entonces es eufemístico, ¿no es cierto? Es ponerlo para la venta marquetera, es decir, se interrumpe. ¿Acaso vas a poder reiniciarlo para decir que vas a interrumpir? Ya no. Entonces lo que se tiene que hablar con propiedad es que acá hay una liquidación, una eliminación de una vida humana. Hablemos con claridad, a la gente le va a gustar eso. O sea, no seamos eufemistas, no seamos vendedores de humo. Vamos a decir las cosas como son. Ahora, este tema del aborto, por ejemplo, es un tema bastante interesante porque justamente el argumento que se esgrime hoy día como
bandera de lucha, sobre todo para aferrarse o para de algún modo abrirse espacio dentro de lo que son los sentimientos de la gente. ¿Acaso no dan pena las chicas que han sido violadas y resultan embarazadas? Y con ese escudo empiezan a tratar de abrirse cancha aquellos que quieren el aborto simplemente sin ninguna condición, como en el caso de Argentina acaba de suceder. O sea, hablar de las 14 semanas es un escándalo. O sea, al principio hablaban, yo recuerdo mucho esta discusión cuando recién se inicia en el Perú y a nivel mundial, ¿cuál es la diferencia entre concepción y existencia autónoma de la vida? Entonces se decía que si es que se fertilizaba, allí surgía la nueva vida. Otros decían, no, cuando se anida el embrión en el útero, empieza recién y hay una distancia de varias horas y hasta algunos días inclusive. Pero ahora no, ahora abiertamente dices, no, 14 semanas ya. O sea, y 14 semanas, discúlpame, ya es hablar de una persona totalmente conformada, constituida, como cualquiera de nosotros, sino que en una versión pequeña, en una versión dependiente, pero ya es persona humana, ya es sujeto de derechos. Y si es sujeto de derechos, entonces uno de sus derechos, el fundamental, es el derecho a la vida. Y quien disponga quitárselo, está incurriendo simplemente en homicidio, más simplemente en asesinato. Entonces, no disfracemos las cosas, ¿no? Ahora, si se dice también de que, claro, yo recuerdo a este señor que ha hablado, dijo, la evidencia empírica, ¿no? Hay estudios que dicen que menos mujeres han muerto desde que se ha, digamos, legalizado el aborto. Yo le haría una pregunta. ¿Menos mujeres han muerto? Claro, si cuentas solamente a las personas que están portando al nuevo ser. Y los nuevos seres que han sido eliminados, no los cuentas. ¿Ah? ¿Cuántas vidas están siendo liquidadas ahí? Suma, pues, suma la vida. Suma la de las mujeres que son portadoras del nuevo ser y suma la de las vidas liquidadas. No, 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 la estadística no puede ser, han muerto menos mujeres nada más porque ya no hay aborto clandestino. Entonces se fija solo en la mujer. Ahora, como hay aborto legalizado en los hospitales o clínicas, se están eliminando. Ahí, esa parte de la estadística no la mira, ¿no? Para darle sustento a su afirmación. Hay que mirar la estadística completa. La madre y el nuevo ser. Y allí veamos cuántos son los que son realmente eliminados, ¿no es cierto?, producto de estos abortos clandestinos. Ahora, de hecho, además, existe una data de un estudio, digamos, en Perú del año 2013, pero que de algún modo todavía resulta siendo una data importante, sobre todo a la luz de lo que el Estado nos muestra. El Estado no nos muestra una información oficial sobre relación entre violación sexual y embarazo. No hay data oficial. Hay una serie de variantes, pero no hay una directa que nos diga cada año cómo evoluciona. Sin embargo, en el año 2013 un grupo de médicos publicaron, ¿no es cierto?, en la revista peruana de medicina experimental y salud pública del Instituto Nacional de Salud, un estudio de campo en el cual se decía que casi el 97.3% de los embarazos en adolescentes, que es el segmento supuestamente más perjudicado y por el cual habría que autorizarlas o legalizar los abortos, en el segmento de 15 a 19 años, el 97.3% de los embarazos eran por relaciones consentidas y solo un 2.3% era por violencia sexual propiamente dicha. Ahora, la data oficial también nos habla, y eso sí hay estadísticas hasta el año 2019, de que la mayor parte de este tipo de embarazos en adolescentes, no deseados, entre comillas, son producto del entorno familiar en un 50%. O sea, entre padres, hay que decirlo, padrastros, hermanos, tíos, padrinos, y luego el otro entorno más mediato, vecinos del barrio, profesores, etc., el 50% de explicación. Entonces, ¿dónde debemos poner la carga? La gran pregunta para mí hasta ahora en este debate es, ¿por qué tenemos que fijarnos solo en la consecuencia? Tenemos que fijarnos como sociedad en cuáles son las causas de esas conductas sexuales agresivas que terminan generando violencia sexual y embarazos, digamos, no previstos, ¿no? Entonces,
lo que nosotros tenemos que abordar, si somos políticos serios, y los socialcristianos lo somos, es cuáles son las causas que dan lugar a que se produzcan estas situaciones no deseadas. Y no simplemente fijarnos en la consecuencia, que sería este nuevo ser, y decir, bueno, lo que pasa en la sociedad no importa. Si hay un embarazo no deseado, simplemente se elimina y se acabó y se arregló el problema. No, el problema no se arregla allí. Es probable que aumenten los embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque el problema está en el comportamiento de las personas, en la conducta de las personas. Y esas conductas malévolas o equivocadas están en el entorno familiar y en los amigos, en el entorno más inmediato. Y entonces allí es donde las políticas públicas deben dirigirse a fortalecer la familia y a educar en valores a las personas, de respeto a la dignidad de la persona, entendida la persona como varón y mujer, que son Exacto. los sexos naturales que existen. Ahí hay un punto muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de estos actos de violencia sexual que se producen al interior de las familias, estamos hablando de un tema macro que es violencia intrafamiliar, ¿no? Que se da de manera física, psicológica, sexual, económica, con una serie de variantes. Entonces, y el problema de violencia intrafamiliar es un problema de salud mental y como tal tiene que ser tratado por políticas públicas que solucionen este tema. Lamentablemente el negocio, porque es un negocio del enfoque de género y sus políticas públicas y sus 80 capacitaciones, manuales y lo que sea, que solo ha servido para darle de comer a muchos caviares y rojos que viven de la teta del Estado, y lo digo así, tal cual, porque es Es así, correcto. se ha convertido como un negocio y ellos van a vivir de eso porque viven del problema, ellos no quieren solucionar nada, mientras exacerban estas diferencias, estos temas de violencia interfamiliar, van a seguir comiendo, entonces no quieren realmente solucionar el problema que se trata y tiene implicancias de salud mental. Por ello es que si realmente queremos solucionar ese tema de las violaciones y que en un alto índice se dan en el entorno familiar, pues ataquemos de raíz el problema implementando políticas públicas de salud mental. ¿Qué opinión te merece este alcance? Es que claro, tenemos que cambiar el enfoque. Tú has acertado en tu comentario. El enfoque hoy día es, para evitar esto, lo que hay que hacer es educar a los niños y a los adolescentes en la disposición de sus sexualidades de temprana edad. ¿No es cierto? Entonces, en las escuelas hay que enseñarles, ¿no es cierto?, con tocamientos propios y con tocamientos con los compañeros y seguramente con láminas y películas, cómo es el sexo. Y para que ellos conozcan, es para fines educativos. Y luego de eso le enseñamos qué anticonceptivos puede utilizar. Y entonces toda la variedad se las ponemos en la mesa. ¿Y por qué no le enseñas más bien a tener una actitud, una conducta sexual responsable? ¿Por qué le enseñas simplemente a decir que él puede hacer lo que quiera con su cuerpo, a la hora que quiera y como quiera, y que luego si hay consecuencias tienes estos mecanismos para cortar las consecuencias, entre comillas, o para hacer lo que quieras también tienes todos estos adminículos, ¿no? Desde pastillas, preservativo y todo lo demás, que no es que estén mal, tampoco vamos a ponernos en ese plan, sino que no puedes ofrecer este tipo de opciones a mentalidades que están en desarrollo, que son los niños y adolescentes. Un adulto probablemente pueda libremente escoger su conducta sexual y probablemente la desarrolle con la libertad que tenemos dentro de un sistema democrático. Pero no puedes forzar, ¿no es cierto?, a que las mentes de los niños asimilen esto como normal, ¿no es cierto?, y prácticamente inducirlos. Porque claro, ellos dicen, pero nosotros no estamos diciéndole que lo haga. No, pero le estás proponiendo a la vista lo que es posible hacer, con lo cual le estás invitando a hacer. Y entonces al invitarlos a hacer, los estamos metiendo dentro de una sociedad con mayor promiscuidad y con mayor irresponsabilidad en la conducta sexual. Entonces los llamados derechos sexuales y reproductivos simplemente lo enfocas en políticas públicas para que puedan tener plena libertad en su vida sexual. Está bien, libertad sí, pero con responsabilidad, decimos nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, y esa responsabilidad hay que inculcarla también.
en lo que es el respeto a la mujer, ¿no es cierto?, en lo que es el respeto a los niños, a los adolescentes, como a todo otro segmento poblacional, porque también hoy día se ha cargado mucho en el mensaje, en el discurso político, que solo existen, digamos, temas sexuales o segmentos poblacionales vulnerables, digamos, privilegiados, dejando de lado también otros segmentos como son los niños abandonados y los ancianos, porque nadie habla de esos temas en políticas públicas. Pero vamos, bajando otra vez a lo concreto, yo sí creo de que el Estado tiene que mejorar las políticas en cuanto a promoción de el fortalecimiento de la familia, o sea, el entorno familiar. Tiene que empezar a pensar en darle más horas a las familias para que convivan, tiene que empezar a mejorar el transporte público, que también repercute en las horas hombre que se pierden en no estar con la familia, tiene que pensar en consejerías a nivel de colegios o a nivel de entidades del Estado, para que las familias puedan recurrir a estas posibilidades de mejorar su vida íntima, su vida familiar, y poder llevar a éxito la formación de las nuevas personas. Porque hoy día, papá, mamá trabajan, no hay trabajo, se demoran muchas horas en la movilidad, se demoran, etcétera. Los hijos abandonados, correteando en las calles, bajo el influjo de las drogas, de las pandillas, etcétera. Y el Estado no dice nada a ese respecto, solamente reprime las consecuencias. Hay que corretear, hay que perseguir las pandillas. Pero ¿por qué hay niños en pandillas? ¿No es cierto? Acá, sí. ¿Por qué hay niños en alcoholismo, en drogadicción? Vamos a las causas del pandillaje y la delincuencia que están ahí otra vez, en las llamadas inconductas, o sea, las conductas sociales negativas, que tienen un origen en el seno familiar, básicamente, ¿no es cierto? Sí. Y que requieren entonces un apoyo de parte del Estado dirigido a las familias y también en la política educativa, ¿no es cierto? Y en la política de salud mental que tú has mencionado también, para que, así como existe, ¿no es cierto?, un subsidio para que se pueda, o un seguro para que se pueda atender la gente en sus problemas materiales, digamos, de salud orgánica, también pueda haber un alcance de la cobertura del seguro para aquellos que tienen problemas mentales. Y es más, cada vez que alguien va como asegurado, debe pasar un test allí, digamos, también para verificar su salud mental. Yo recuerdo uno va a un centro médico y le dicen, pase por triaje. Y uno le toman las medidas, le toman el peso, y no saque la lengua, le toman la presión. Pero no hay alguien que le diga, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Tiene trabajo? ¿Vive con sus padres? ¿Vive con sus hijos? ¿Sus hijos tienen problemas? O sea, nadie hace ese tipo de preguntas de 10 minutos para saber a qué tipo de ser humano te estás enfrentando. Simplemente le tomas, y además me parece ridículo que te pesen y te midan cuando tú vas por un resfriado. O sea, ¿no? Es evidente, pero no, pase por... Lo que debería haber más bien ahí, junto a esas mesitas de triaje, es una psicóloga o un personal entrenado, puede ser hasta un técnico con un, digamos, cuestionario para conocer más o menos el perfil de esta persona y pasársela también al médico como parte del historial, y que el médico le diga, señor, usted tiene un problema de síndrome nervioso, ¿no? Lo veo a usted angustiado, porque esos son los temas que luego hacen que en las familias estallen, ¿no es cierto?, como conductas, pues, antisociales o conductas delictivas, ¿no? Ese es un tema muy importante, ¿no? El tema de salud mental, que sus implicancias son grandes y que no se está abordando, es una de las causas de por qué no hay familias funcionales, si vamos a hablar de la problemática de familia. Y hay un tema que no se toca mucho, es el alto índice de madres solteras, ¿no? Madres que crían solos a sus hijos. O sea, la pregunta es, ¿qué pasó con el hecho de que los padres, los varones, asuman su rol no solamente de proveedores económicos, sino también de formadores de sus hijos? Entonces ahí queda como una tarea pendiente muy importante de parte del gobierno y de las autoridades y también de nosotros como sociedad, el capacitar a los padres qué significa ser padres, ¿no? ¿Cuál es el rol que les toca para formar
a sus hijos como cabeza del hogar. Y ahí está un tema fundamental que como sociedad no hemos abordado, es una problemática ya de toda América Latina, en donde son las madres las que crían a sus hijos, mientras que los padres muchas veces por N circunstancias ya no están con ellas, pero se olvidan de su rol formador y educador de sus hijos. Entonces ahí estamos viviendo las consecuencias justamente de una sociedad huérfana, ¿no? Que carece de padres presentes, ¿no? Y muchas veces si lo están en el hogar, también pueden estar ausentes emocionalmente porque trabajan y llegan a descansar y no se preocupan muchas veces de conversar con sus hijos, de interactuar, de ver qué necesidades emocionales tienen, porque no solamente es la necesidad económica, también hay una necesidad emocional, afectiva que tienen que atender, ¿verdad? Ese es un tema clave, es un tema central. No solo de pan vive el hombre, dice el precepto bíblico, y eso es absolutamente correcto. Está bien que se le dé pase una pensión alimenticia, estamos hablando de los casos de los hogares con padres separados, ¿no? 300 soles, 500 soles, ni siquiera van a la casa a dejarlos y para saludar a los hijos. Muchos lo depositan o lo mandan con terceras personas. Y Tremendo. aquí de lo que se trata es de entender de que, y eso también es parte del sistema cultural pues, que estamos enfrentando y al cual tenemos que combatir. La proclamación, la exaltación de la libertad individual por encima de la responsabilidad social. Entonces tú eres libre, tú tienes que ser libre, no puedes dejar que nada te reprima ni te oprima. Y entonces las consejeras matrimoniales, oye, ¿qué te dicen? Hijita, mi esposo me ha gritado, sepárate. Mi esposo me ha pegado, sepárate. O sea, todas las soluciones, sepárate. Todo eso. Y yo entiendo de que en efecto nadie, ninguna mujer ni varón debe aceptar una agresión física ni verbal. Pero la primera solución no puede ser pues sepárate. ¿No es cierto? Eso es destruir una familia. Claro, es que tú tienes derecho a rehacer tu vida, está bien, por supuesto que tienes, pero hay que intentar por lo menos primero, una primera etapa, y aquí es donde debe intervenir el Estado, fórmulas de aproximación, de reconstitución, de reconciliación, porque además estás dejando no solamente a la otra persona, sino que básicamente estás dejando a la prole, a los niños que has procreado, sin esta figura paternal o maternal, si se trata del caso, que es necesaria y que es justamente la razón de ser del matrimonio. ¿Ah? Entramos al tema del matrimonio por allí. ¿Ah? Justamente quería Pero, tocar este tema, ¿no? La posición de la doctrina social cristiana respecto al matrimonio y el cómo está matrimonio constituido. tiene pues, justamente por origen, ¿no es cierto?, esta relación entre varón y mujer, en el cual cada uno cumple un papel no solo en la procreación, sino en la educación y en el fortalecimiento psicológico de la pareja. O sea, porque la finalidad del matrimonio no es pues así nomás, como algunos alegremente dicen, claro, ustedes hablan de matrimonio porque, claro, para procrear. No, es procrear, es educar y es fortalecer o complementar a la pareja también. ¿Por qué? Porque somos distintos sexualmente y necesitamos el uno del otro, no solo en lo físico, sino en lo emocional, porque estamos hechos para vivir juntos en sociedad. Hemos sido creados varón y mujer no para vivir en compartimientos estancos o a la distancia, sino para vivir juntos, pero saber que nuestras diferencias deben dar paso a la complementación justamente para poder ser mejores personas. ¿Ah? Y entonces el matrimonio tiene esa finalidad. Y eso no se puede lograr pues en matrimonios homoparentales, como se dicen ahora, familias homoparentales, donde es dos varones, dos mujeres, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque no calzan dentro de lo que es el origen y la naturaleza del matrimonio. Y por eso Ahí, es que, ahí y por eso es que clave definir ese tema, ¿no? Por eso es que no se trata de decir me opongo al matrimonio homosexual, mal llamado igualitario, porque lo igualitario es entre sujetos iguales. Y el matrimonio heterosexual propone que el matrimonio, o sea, esta unión, se dé entre varón y mujer. Y los que proponen las otras opciones lo hacen entre personas del mismo sexo. Entonces, no se está buscando un matrimonio igualitario, sino abiertamente ingresar a la institución matrimonial para consolidar una unión homosexual, ¿no? Entonces, por eso el matrimonio es matrimonio homosexual, propiamente dicho,
pero repito, no puede calzar en el concepto de matrimonio, porque el matrimonio tiene una naturaleza singular, que es procrear, educar y complementar sexos, varón y mujer. Lo otro puede ser una unión de amigos que se quieren mucho, que de pronto sienten que necesitan vivir y que probablemente tengan el derecho a hacerlo, porque tampoco se les va a restar el derecho a hacerlo, pero que pueden hacerlo bajo otras figuras, ¿no es cierto?, contractuales, o que se puedan crear incluso a nivel de legislación, pero no pueden ellos pretender conformar un matrimonio. Simplemente es eso. O sea, nadie tampoco les resta su derecho, y varias veces se ha dicho incluso a nivel del Congreso de la República, cuando se han planteado estos proyectos de ley, que puedan generarse algunos mecanismos para, bueno, dar lugar a esta voluntad de personas que quieren hacer vida en común siendo del mismo sexo. Pero ese es otro tema, que tiene que tener su tratamiento diferenciado del matrimonio, que tiene su naturaleza distinta como institución social, ¿no es cierto?, y jurídica. Hay mucha gente equivocada también, y voy a mencionar con nombre propio el señor actual presidente del PPC, el señor Alberto Bengolea, que dice que el matrimonio es una institución religiosa y que por lo tanto, y lo ha dicho y está publicado, ¿no? Busquen, y que por lo tanto hay que dejar ya de sacar el matrimonio del Código Civil prácticamente y simplemente dejar a uniones diversas, que los que quieren ser religiosos o tener matrimonio religioso se vayan a la iglesia y hagan su matrimonio. Pero en lo civil no podemos ya andar con matrimonios, porque hablemos mejor de uniones que tienen una cobertura más amplia. Entonces, esto es que el matrimonio no es solo una institución religiosa, es una institución social. Y el propio origen etimológico de la palabra es latino, o sea, está antes, está desde Roma, está desde Grecia, Exacto. está desde Babilonia. Que hayan existido formas no perfeccionadas de matrimonio, ¿no? O sea, pero han existido uniones entre varón y mujer con las características propias de estas culturas, y esas han sido figuras matrimoniales. Y entonces no se puede decir que el matrimonio lo ha creado la religión cristiana, y entonces como es religión hay que quitarlo del Código Civil, porque el Código Civil es para temas laicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace una institución religiosa? No es una institución, es una institución social que se legisla a nivel jurídico en las sociedades para darle estabilidad y para darle, ¿no es cierto?, la fuerza de una institución que garantice los derechos y obligaciones de quienes se vinculan en esta institución llamada matrimonio, o sea, un varón y una mujer. Eso es así. Entonces, a mí me parece absurdo Exacto. también, me valgo de esta ocasión para mencionar eso. Cuando escuché, lo leí, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la cabeza de esta persona? Y ahora, los matrimonios Yo son creo los... que habría ahí que mandarlos nuevamente a clases de doctrina social cristiana, apreciado Luis. Sería bueno darles unas clasecitas nuevamente al señor Bengolea, al señor Pablo Secada y a toda la cúpula que actualmente dirige el PPC para recordarles y refrescarles por qué se unieron al Partido Popular Cristiano y cuáles son las bases de la doctrina. Sería bueno darles unas clasecitas, ¿no? Yo creo que sí, todos requieren pasar nuevamente por algo así como una, un recordario, o sea, una especie de curso intensivo de refrescamiento, ¿no?, y fortalecimiento de las ideas doctrinales, los conceptos doctrinales. En el caso de Pablo no me gastaría. Yo a Pablo Secada le tengo aprecio. O sea, si él me va a escuchar en algún momento, sabe que no hay ninguna animadversión y que lo que digo y lo que he dicho respecto a él es lo cierto. Yo le tengo aprecio como economista, como técnico, pero él también debe reconocer de que nunca se sintió social cristiano. Hace más de 10 años él declaró ya contra los temas de la doctrina social cristiana, cuando en algún momento le preguntaron a él sobre la economía social de mercado, como una propuesta de la doctrina social cristiana, y él dijo, bueno, ¿qué sabe la iglesia de economía? ¿Qué saben los papas de economía? O sea, discúlpenme, o sea, eso de economía social de mercado no existe. Pues ya desde allí él mostró su forma de pensar, que es liberal, y que está bien que lo sea, es respetable que lo sea, pero que no puede pues estar, no calza en un partido social cristiano. A lo sumo, calzaría pues como parte de un equipo técnico, pero nunca como una representación política. Porque para ser representante político de un partido doctrinario,
lo primero que tienes que hacer es estar seguro de la doctrina, porque vas a defenderla en el campo Exacto. político. Y Ujú. entonces alguien De que no repente se solamente... equivocó de partido, ¿no? Debería estar con los moraditos, que le llamamos moraditos, ¿no? Yo pienso que por lo menos debería él pensar de que en el PPC, más que hacerle bien al PPC, le hace daño, y debería alejarse motu propio y mantener la amistad, por supuesto, nadie está en contra de la amistad, pero buscar otra opción que encarne mejor lo que él dice en lugar de distorsionar, ¿no es cierto?, o trastornar todo un cuerpo doctrinario que está sólidamente constituido y que siente a la agresión que le hace con estas ideas liberales, con esas ideas de relativizar conceptos fundamentales como el derecho a la vida o la institución matrimonial. O sea, me parece que cuando él pone eso como que, bueno, cada quien puede hacer lo que quiere, está muy bien, pero está en otra órbita filosófica. Está en el relativismo, está en el neocontractualismo, no está en el social cristianismo, no está en el justnaturalismo, que es fuente del social cristianismo. Y alguna vez alguien me dijo también, oye, estás hablando de justnaturalismo, pero eso ya pasó de moda. Le dije, discúlpame, si alguien lee la encíclica Veritatis Splendor, no suelo citar muchos libros porque no me gusta hacer alarde en una entrevista, pero voy a citar esta concretamente. Te vas a dar cuenta, y es una encíclica de hace 26 años nomás, que está plenamente vigente, ha sido ratificada con posterioridad en otros documentos de la Iglesia. Allí se establece de que hay un pensamiento relativista y hay una serie de corrientes de pensamiento que ponen en jaque la doctrina social. Pero reafirmaba Juan Pablo II, gran pontífice católico, que nosotros adherimos a la ley, al justnaturalismo, a la ley natural. Y entonces, quien sienta de que esto ya no va más, porque alguna vez recuerdo, alguien me dijo, eso es pensamiento medieval. Entonces, o no conoces qué es naturalismo, o simplemente estás tratando de contradecir un componente fundamental de la doctrina social cristiana, porque no te sientes social cristiano y entonces simplemente tienes las puertas abiertas para irte, ¿no?, y buscar una opción que realmente represente tus ideas, donde te sientas cabalmente identificado. Pero no perturbemos, no trastornemos, no maltratemos una doctrina que está claramente asentada en los pilares de la moral cristiana y del justnaturalismo. Y no de cualquier tampoco justnaturalismo, porque salen los racionalistas, hablando filosóficamente, sino en el justnaturalismo tomista, ¿no es cierto? Ese es el pilar fundamental de la filosofía cristiana, que ha sido proclamada por los pontífices durante muchos años, que sería ocioso repetir los documentos, pero que está plenamente vigente hoy como pilar fundamental del cuerpo doctrinario social cristiano, o sea, el magisterio social de la Iglesia. Entonces, sobre eso no hay discusión. Quien lo quiere discutir, claro, puede hacerlo, pero que lo haga en otro ámbito, porque no lo haga dentro del partido, de un partido social cristiano, o que se dice hasta ahora ser social cristiano. Como una voz autorizada que eres tú representando a los socialcristianos, ya sea que todavía permanezcan en el PPC o que ya de alguna manera no formen parte activa del PPC, pero tienen un corazón social cristiano, como propuesta política vigente, ¿no? ¿Qué le diría a las personas que están oyendo este programa para de alguna manera tomar este camino social cristiano y defenderlo, ¿no? Básicamente para las nuevas generaciones que de alguna manera quieren definir su línea política y quieren emprender un camino de desarrollo verdadero para la sociedad peruana. ¿Qué le diría a estos jóvenes y a quienes recién por primera vez van a votar respecto a la real posición de la doctrina social cristiana que nosotros enarbolamos? Yo creo que estamos a estas alturas de la historia humana entrando a una lucha, una especie de lucha final. Cada vez más se van desnudando ciertas posiciones tibias y van asumiendo sus verdaderas, digamos, ubicaciones. Entramos a una confrontación entre quienes proclamamos una ética, una moral objetiva basada en la persona humana, en su dignidad y en la existencia de un ordenamiento superior,
que tiene sus leyes que el ser humano debe descubrir, entender y aplicar, ¿no es cierto? Y la otra concepción subjetivista que todo lo deja librado a la libertad de la persona, que no reconoce ningún ordenamiento superior y que simplemente dice que cada uno decide qué cosa hacer y aquello que decide es ley para él. Y no está sujeto entonces a ninguna regla de conducta general porque no se reconoce un orden superior. Y tampoco, digamos, cualquier regla va a ser impuesta, sino que debe ser producto de un acuerdo. Esa es la teoría de hoy. Los derechos surgen por acuerdos, ¿no es cierto? No porque existan derechos intrínsecos en la persona, digamos, que vienen con él, sino porque los acuerdos entre las personas generan derechos. Hay esas dos corrientes, ¿no es cierto? La de lo que se llama el social cristianismo, que enarbola ese naturalismo, esa moral cristiana, y existen simplemente el otro lado del relativismo, donde se van a dar la mano las diferentes formas de neomarxismo y liberalismo, etcétera, que hoy día simplemente piensan de que el ser humano puede hacer lo que le da la gana, como le da la gana, y que no existe ningún orden superior. Ellos tienen una posición, nosotros la nuestra. La nuestra surge de algo muy elemental, reconocer la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene una dimensión material y espiritual. Si uno reconoce ello, también va a terminar reconociendo que la dimensión espiritual no agota su existencia con la vida física, sino que trasciende. Al trascender, reconocemos también entonces que existe otro espacio en el cual existen leyes superiores a las de la materia, que es la que nos da vida física en este corto periodo terrenal. Y entonces, si reconocemos ello, entonces tenemos que reconocer de que el ser humano no está hecho para existir eternamente, ni para realizar todas sus fantasías en la tierra, en la vida temporal, sino que más bien debe encaminar su conducta hacia el perfeccionamiento, hacia su finalidad última, que es alcanzar la práctica de la virtud, como ya lo enseñaban Aristóteles, Santo Tomás. La felicidad está en la práctica de la virtud y no en hacer lo que me da la gana. Esa es la verdadera felicidad. Porque esa felicidad aparente de hacer lo que le da la gana termina en vacíos existenciales. Y por eso vemos las altas tasas de suicidio, de depresión en los países llamados desarrollados, donde no lo tienen todo desde el punto de vista material. Tienen libertad de consumo de drogas, libertad para la sexualidad, para la promiscuidad, lo que quieran. Y sin embargo no encontraron la felicidad. ¿Por qué? Porque la sola satisfacción de lo material no satisface al espíritu. Y lo espiritual tiene otras formas de enriquecerse, porque además tiene que trascendernos. Si alguien cree en eso, bienvenido. Si alguien cree que la vida solo se agota en la existencia física y luego nos convertimos simplemente en abono orgánico, ¿no es cierto? Entonces, claro, va a querer hacer en esta tierra de su cuerpo, ¿no? Va a querer construir un cuerpo de elefante, va a querer hacer lo que da la gana, porque siente que ahí está su felicidad. Y ese es un concepto absurdo por no reconocer cuál es la naturaleza real del ser humano, de la persona humana. Y lo que siempre le digo a mis alumnos, fácil es, porque ¿cómo se demuestra que uno tiene espíritu? Seguimos recurriendo a Santo Tomás en ello. Tienes libertad, tienes entendimiento. Si te das cuenta que tienes entendimiento y tienes libertad, y te das cuenta de que esos son productos superiores a la materia, que no dependen de la materia, entonces te darás cuenta de que hay algo dentro de ti que no es materia solamente. ¿Ah? Que no es materia. Y al darte cuenta de ello, te darás cuenta entonces que tienes un componente no tangible, no apensible, no visible, pero que es superior a aquello que es visible, a aquello que es tangible. Entonces, eso, lo primero es lo que trasciende. Y entonces a ello debo dirigirme, a trascender, no solo a agotarme, a angustiarme, a deprimirme, ¿no es cierto?, en esta existencia transitoria. Pero bueno. Ahí es un tema clave que es el tema, la base espiritual, ¿no? Yo creo que es fundamental creer en Dios y es para muchos el soporte, el sustento de nuestra vida espiritual y aún de nuestra vida física. Encontramos en Dios, en las creencias en Dios, el respaldo y la fortaleza para superar muchas cosas. Una sociedad, a mi criterio, una sociedad
de espalda a Dios es una sociedad vacía, sin norte, sin brújula y sin un real fundamento para la vida, ¿no? Y como yo, pensamos una mayor porcentaje de la sociedad peruana, más del 90 y tantos por ciento somos creyentes, ya sea católicos o evangélicos. Entonces, frente a esta ideología que pretende imponerse aquí en Perú, pues están chocando contra la pared porque existe un pueblo creyente que no va a permitir que se nieguen sus fundamentos de fe, sus fundamentos cristianos sobre los cuales hemos crecido, hemos creído y sobre los cuales afirmamos nuestra vida espiritual y personal también. Claro, y hay que decirlo. Una de las cosas, una de las grandes victorias del racionalismo, el liberalismo, y de todas las corrientes contemporáneas de pensamiento anticristiano, ha sido el que tengamos vergüenza los cristianos de decir soy cristiano. Como que me van a tachar de religioso, de cucufato, de una especie de ser diferente a los demás. Y entonces los otros sí dicen con toda libertad, yo soy ateo, soy agnóstico, ¿no? Y se llenan la Como un boca. orgullo, ¿no? Como si fuera algo, un galardón, ¿no? Cuando más bien ellos deberían sentir vergüenza de ser mentes que no han encontrado la verdad, que no han sabido entender la realidad humana. Y nosotros que sí la hemos logrado entender porque hemos comprendido, ¿no es cierto?, los fundamentos de la naturaleza humana, desde la moral cristiana y desde la ley natural, deberíamos proclamar nuestra verdad y no lo hacemos, ¿no? Apenas, yo soy cristiano y lo dices casi con temor. Y hay gente que ha llegado No, al colmo. decirlo firme, yo soy orgullosamente cristiano y creo en Hay Dios gente, y salir firmes en esto, ¿verdad? así es. Y hay gente que ha llegado incluso ya, hasta hecho teorías de que una cosa es la conducta privada y otra es la conducta pública. En lo público, el católico, el cristiano, no debe meter sus ideas. Eso está para su casa, para su templo. Perdona, yo no soy esquizofrénico, ¿no es cierto? No hay que propugnar la esquizofrenia de esa manera. Uno es una unidad de pensamiento en su cuarto y en la asamblea pública, ¿correcto? En la vida privada y en la vida pública uno tiene que ser coherente con los principios en los que cree. No es que afuera después los que no son cristianos se molestan, se van a sentir rechazados. ¿Por qué? Cada quien tiene derecho a pensar y que ellos lo expresen, pero yo no tengo por qué renunciar a mi pensamiento y a mi derecho a expresar mi pensamiento. Entonces, si ellos se sienten, es su problema también si se sienten, ¿no? Yo no los margino. Allá el que tiene sentimientos de marginación porque quiere creer en ellos. Pero ese es un tema totalmente distinto a que se diga que cuando yo proclamo ser cristiano estoy marginando automáticamente. Eso es una estupidez. Pero así nos han hecho creer y entonces ahora hay que tener una conducta privada liberal y una conducta privada cristiana y una conducta pública liberal para estar a tono con los tiempos, ¿no? O sea, yo Okay. acá apruebo todo lo que los liberales quieren o los relativistas quieren y luego voy y me golpeo el pecho en la iglesia. Entonces soy coherente, no que coherente, es esquizofrenia. Uno tiene que ser coherente en lo privado y lo público. Y Exacto. eso es, en las políticas también no hay que tener vergüenza de decir, esta es una política que tiende a fortalecer esto porque yo creo en esto y la gente, que la mayoría cree, obviamente estamos en una democracia, y en una democracia, si la mayoría tiene un sentimiento, una convicción, hay que respetarla. No se trata de aplastar a las minorías, pero tampoco se trata de gobernar con lo que las minorías quieren, que es lo que está pasando hoy Exacto. día. Hoy día un 5% de la población quiere algo y se convierte en el punto uno de la agenda parlamentaria, de la agenda de debate. Cuando un 5% menos quiere eso, perdóname, y hay un 80-90% de ancianos abandonados, de niños abandonados, de familias que se están descomponiendo, y no hay una política para ellos, no hay atención del Estado. Allí no hay, ¿no es cierto?, asesores o defensores que vayan, no. Pero para otro caso sí, allí sí hay Claro, oficinas, ¿no? exacto, un presupuesto millonario para implementar el enfoque de género como políticas públicas con una realidad totalmente distinta, que es la realidad peruana, frente a ideologías extranjeras que han venido obviamente con recursos financiados para imponerse aquí en Perú una agenda globalista que pretende relativizar nuestros valores, nuestra cultura, nuestra familia y todo aquello que defendemos como base de nuestra nación soberana y que está consagrado
en nuestra constitución política del Perú. Luis, tus palabras finales, porque el espacio ya es corto y es para todos aquellos que nos escuchan y sobre todo para quienes quieren encontrar un norte en este camino de desarrollo para el Perú. Diré lo que siempre digo, yo creo que el social cristianismo es una opción no realizada en el Perú, que tiene pendiente su realización, hay una tarea que nos espera. Hablo un poco alegóricamente de la promesa social cristiana, como Basadre nos hablaba de la promesa de la vida peruana. Yo creo que hay una promesa social cristiana que está esperando su realización y que más bien quienes nos proclamamos social cristianos debemos de perseverar, ¿ah?, en nuestros ideales, debemos ratificar nuestra lealtad a los principios fundamentales de la doctrina y a partir de ellos construir las propuestas ya de políticas concretas que el pueblo quiere para darle solución a los problemas que agobian a la gente, al ciudadano, ¿no es cierto? Pero eso no se hace cambiando la doctrina. Hay gente que ha dicho, no, la doctrina no nos permite avanzar. No, no, perdona, la doctrina está perfecta. Lo que hay que hacer es construir programas que ya son aplicaciones de doctrina a los casos concretos que la realidad nos presenta. Ese es otro tema, otro campo. Entonces no hay por qué revisar la doctrina. Hay que revisar los programas, si decías, actualizarlos, mejorar la calidad de las propuestas. Pero la doctrina está perfecta, está ahí, déjala nomás. Pero es que la doctrina no calza, me decía alguien, no, no, la gente no la escucha. Entonces lo que falla no es la doctrina, es el mensajero. Aquí lo que hace falta es un discurso político que realmente pueda llegar a la gente, a los problemas de la gente, y que la gente lo entienda, porque tampoco se trata de hablar en lenguaje sofisticado, enrevesado, académico, ¿no es cierto? O pseudo erudito. No, no, hay que hablar con el lenguaje común de la gente, pero expresando a través de ese discurso los principios convertidos en soluciones, que es lo que la gente quiere. O sea, el principio Se debe gobernar atendiendo las necesidades del pueblo, no de espalda a ellos y en función de los intereses de una cúpula apátrida que realmente desconoce el real valor y el sentir del pueblo peruano, ¿verdad? Así es. Y hoy día, justamente, curiosamente, quienes dicen que gobiernan en nombre del pueblo, están gobernando para realizar agendas que no están sintonizadas con las urgencias del pueblo. Y mira, no tenemos más que fijarnos en el tema de salud pública que hoy día nos agobia. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? Tener los centros de asistenciales que realmente estén en capacidad de atender sus problemas de salud. ¿Hay? No hay. No hay. Entonces, ahí hay que dirigir la política. Es como cuando alguien habla del cambio de constitución para mejorar la salud pública. No, la salud pública se va a mejorar desde el Poder Ejecutivo porque el marco constitucional está. Lo que se necesita son políticos con ideas que asuman estos cargos para saber qué hacer y que además lo hagan con honestidad. Dos son las condiciones que se tienen que dar para un cargo, para ejercer un cargo público: conocimiento del tema y honestidad. Y van a ver cómo con la misma constitución se van a lograr resultados espectaculares, y que meternos otra vez en esta agenda que nos quiere marcar la izquierda de discutir constitución es perder el tiempo, distraer esfuerzos, distraer al pueblo. Hay que discutir sobre políticas y cuáles son los enfoques de las políticas. Eso es lo que tenemos que discutir, poner sobre la mesa. Y nosotros como los cristianos tenemos eso. Claro que sí, te agradezco bastante, Luis, tus alcances, y yo le agregaría que para gobernar, además de lo que has dicho, se necesita amor al Perú, ¿no? Identidad nacional, y eso es lo que le falta a muchos que solo gobiernan en función a sus intereses y a los intereses de los grupos económicos que representan, más no pensando en el Perú y en el amor a nuestra patria. Así que es una tarea que nosotros tenemos que rescatar, resaltar, porque los verdaderos patriotas que somos nosotros sí queremos, valga la redundancia, ser patria con nuestra gente y pensando en el desarrollo de nuestro país. Te agradezco bastante tu clase magistral, hemos tenido una clase contigo y esperamos que este material sirva también como un material educativo para las generaciones nuevas que están entrando en política y para todos los peruanos que quieren realmente ilustrarse
con la verdad, y como dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Así es, Mariela. Encantado de haber estado en tu programa, realmente te agradezco mucho. Espero que en algún momento podamos seguir conversando sobre estos temas y otros temas que aparecen en la agenda política, porque hay necesidad de sentar posiciones claras desde la doctrina social cristiana. Mucho tiempo hemos estado relegados del debate público y ahora hay que hacerlo, y hay que hacerlo con firmeza. Nosotros somos la verdadera opción que puede hacer que este Estado peruano sirva a los intereses de las personas, de la gente. ¿Por qué? Porque justamente tenemos la idea clara de cuáles son los problemas que tienen y cuáles son los problemas de la persona humana en general. ¿Ah? Exacto. Entonces, vamos, hay que seguir empujando este coche y gracias nuevamente por tu amabilidad y a los miles digamos, videntes, digamos, de oyentes, de gente que expecta, que sigue tu programa. Quiero darles un gran saludo y invocarlos a seguir luchando con fuerza porque es posible una sociedad mejor y es posible que esa sociedad mejor se haga desde los principios cristianos. Muchas Gracias. gracias, Luis. Gracias por tus alcances y estaremos en otra oportunidad conversando de otros temas de relevancia política y social para el Perú. Muchas gracias, A ti las Luis. gracias y buenos días. Buenos Buenas días. noches, buenas noches. Estamos. Chao. Gracias.